Buenos días tengan todos hoy, día 4 del mes diciembre del 2021. Ya estamos finalizando el año del calendario mundano, del mundo. Vamos a tener en esta hora matutina la oración presentada de los discípulos para que el maestro los enseñara. Y así esa oración es muy buena, que todos participen por medio de este vídeo y los vídeos que les envío para que tengan razones correctas y verdaderas de cómo se debe actuar al respecto del acercamiento a Dios. Y ellos lo pidieron y yo se los transmito, ¿no?, a ustedes también. No solo yo, sino los que conmigo están también. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén, amén. Dios envió a Pablo para que llevase su nombre en presencia de los gentiles. Vamos a leerlo ahí en Hechos 9:15. Y le dijo el Señor: Ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Cuando las escrituras se leen correctamente, podemos dar datos concienzudamente de su palabra, de la palabra del Señor, haciendo los análisis correctos, como siempre les he explicado, sobre lo que se habla en la escritura. Como digo, la recomendación por el Espíritu Santo, siervo de Dios, que nosotros examinemos bien las cosas para que no tengamos tropiezo de dejar de hacer lo que el Señor ha ordenado, porque eso conlleva a que Dios se enfade. Él se enfada y hace destrucción y aún puede quitar lo que Él mismo ha constituido, porque Él sí lo puede hacer. Nosotros los humanos no podemos hacerlo porque su palabra tiene que ser como Él la pone, como Él como Él la determina. Él ha determinado que guardemos sus mandamientos. Y esto es una cosa que dejaron de hacer mucha gente. Nosotros estamos hoy ya en este último tiempo final que muchos lo reconocen. Incluso el propio pueblo de Israel está esperando al Mesías. Nosotros creemos en el Mesías, pero Israel tiene una gran deuda delante de Dios, que por eso Dios, en el último libro que ellos tienen o se tiene de el llamado Antiguo Testamento, ahí Dios está desechando el sacerdocio ese que se hizo. El Señor está enfadado, como dije,
Entonces vamos a tener una amplia lectura y vamos a que ir reconociendo, que se reconozca el porqué de las cosas y que se reconozca la profecía. Cuando se habló de las cosas de Dios en el advenimiento de Mashiach, que fue negado, a Mashiach dijo, a los míos vine y los míos no me recibieron. ¿Acaso eso es mentira? No, mentira es haberlo rechazado, como lo hicieron. Porque lo que estaba en el poder del sacerdocio y de la ley no estaban cumpliendo con ella. Así que vamos a tener una lectura sobre esta situación, tanto en Malagía, como Malachi. Malaje, como en el em, llamado Nuevo Testamento. Hablando así vulgarmente, en el llamado Nuevo Testamento. Porque como siempre he dicho, es el mismo Tanás, es la misma palabra de Dios. Dios no se muda, no se cambia. Pero que las cosas que tenía concepcionadas para que después se presentara un nuevo sacerdocio según un orden que estaba también expresado según el orden de Melquisedec. Ah, sí. Entonces esto lo están olvidando, porque es bueno saber Talmud, Gemara, todas esas cosas, pero no anteponerlo a la instrucción de Dios, la Torá. No podemos, no se debe decir Talmud y después Torá, Talmud, Torá. Nil Israel, Ner Israel. o Ner Israel. Porque el hecho de que una persona como yo no tenga esa profundidad en hebreo, la tengo en ciertos puntos porque busco lo que significa por el que sabe hebreo y que no quiere torcer la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser dados al escudriñar, como dijo Machía. Vamos a presentar ahora dos lecturas que son muy correlativas una con otra, donde hay profecía y mostrar la profecía, como dice la profecía. Iba hablando sobre un momento que lo han querido negar porque ha sido así. Y Dios se enfada. Lo mismo con el gentil, con que sea. Por eso es que dice que a Pablo lo ordenan ministro de la palabra del Señor para que vea Israel y que vean los gentiles, que vean los presidentes, los gobernantes, los reyes. A todo el mundo lo mandó. Y esto es para todo el mundo por medio de Internet, porque tenemos esta situación de poder hacer video y hablar explícitamente, con lujo de detalle, la manifestación de Dios, la inquietud de nuestro Dios para nuestra salvación, para la redención, como les he dicho. Vamos a leer ahora en Malaquías, capítulo 2. Malaquías, capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 2 de Malaquías y vamos a leerlo en comparación proféticamente también de lo que dijo allí el Señor en Marcos. San Marcos, capítulo 13. Comienza a tener lectura del libro. Amén. Ahora pues, oh sacerdotes, a vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no acordareis dar gloria a mi nombre, ha dicho
Dios de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no lo ponéis en vuestro corazón. He aquí, yo os daño la sementera, y esparciré el estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de vuestras solemnidades, y con él seréis removidos. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Dios de los ejércitos. Mi pacto fue con él de vida y de paz, las cuales cosas yo le di por el temor, porque me temió, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque mensajero es de Dios de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Dios de los ejércitos. Por tanto, yo también os torné viles y bajos a todo el pueblo, según que vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley tenéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha criado un mismo Dios? ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano, quebrantando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén han sido cometida abominación, porque Judá ha profanado la santidad de Dios que amó, y casádose con hija de Dios extraño. Dios talará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece presente a Dios de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Dios de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a presente para acertarlo con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Dios ha atestiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Pues que ¿no hizo él uno solo, aunque tenía la abundancia del Espíritu? ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. Guardaos pues en vuestros espíritus, y contra la mujer de vuestra mocedad no seáis desleales. Porque Dios de Israel ha dicho que él aborrece que sea repudiada, y cubra la iniquidad con su vestido, dijo Dios de los ejércitos. Guardaos pues en vuestros espíritus y no seáis desleales. Y habéis hecho cansar a Dios con vuestras palabras. Y diréis, ¿en qué le hemos cansado? Cuando decís, cualquiera que mal hace agrada a Dios, y en los tales toma contentamiento. De otra manera, ¿dónde está el Dios de juicio? Dará la palabra en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 13. Y saliendo del templo, le dice uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y a Masías, el Mesías, respondiendo, le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose en el monte de las olivas delante del templo, le preguntaron aparte Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas han de cumplirse? Y a Masías, el Mesías, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Masías, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque conviene hacerse así, mas aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores serán estos. Mas vosotros, mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios, y en sinagogas seréis azotados,
y delante de presidentes y de reyes seréis llevados por causa de mí en testimonio a ellos. Y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes. Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir ni lo que penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Amén. Y entregará a la muerte el hermano al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Empero, cuando viereis la abominación de asolamiento que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está sobre el terrado no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que estuviera en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las preñadas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que no acontezca vuestro vida en invierno, porque aquellos días serán de aflicción, cual nunca fue desde el principio de la creación que crió Dios hasta este tiempo, ni será. Y si el Señor no hubiese abreviado aquellos días, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los escogidos que él escogió, abrevió aquellos días. Y entonces si alguno os dijere, he aquí está el Masías, el Mesías, o he aquí, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos Meshijim, falsos Mesías, y falsos profetas, y darán señales y prodigios para engañar, si pudiese hacer aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes todo. Empero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. De la higuera aprended las semejanzas. Cuando su rama ya enternece y brota hojas, conocéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no sean hechas. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio facultad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, porque cuando viniere de repente, no os hallo durmiendo. Y las cosas que a vosotros digo, a todos las digo, velad. Gloria a Dios. Amén. Nosotros también estamos dando la información correcta de las ordenanzas de Dios para en estos posteros tiempos que son acortados, porque dice la palabra, Amachía dijo ahí, que no pasaría la generación. Esto lo dijo proféticamente en orden de que ya Israel se sabe que retornó a ocupar su territorio prometido de la promesa que Dios le había prometido para que Israel habitase. Y dijo, hay una frase que muchos no la entienden, porque hay que escudriñar las escrituras y ver el por qué se dicen las cosas. Nosotros también
al igual que Pablo, estamos declarándole la palabra de Dios a los gentiles, a todas las gentes, porque ahí está ordenado que predicara a los gentiles. Dice, pero hace también una referencia a Israel, a los reyes, son gentiles, a los pueblos todos. No hay acepción de personas. La acepción que hacían los gobernantes de del sacerdocio y de la ley, hacían acepción de personas, la hacían, porque si no, no se justificaría ahí. Y para verificación no se puede estar echando hacia atrás la verificación que se hizo por medio de los profetas. Y tenemos que tener en cuenta el proceso que, como digo yo, en todo el Taná, que no hay diferencia, Pablo fue un ministro también para educar en la palabra de Dios a las multitudes. Nosotros también hoy en día estamos por medio de la internet a las multitudes para que hagan juicio y razonamiento de la palabra del Señor, de lo que Él quiere. Porque Él dijo que iban a venir muchos falsos en su nombre, en el nombre de Mashiach. Pero que hay muchos que no obedecieron del pueblo de Israel la palabra de Dios, la echaron atrás. Cuando se dice proféticamente, a los míos vine, como he dicho, y no me recibieron. Eso es profecía. Los sacerdotes violaron la constitución y Dios la hizo desaparecer, el sacerdocio, de esa forma. No totalmente, sino de la inclinación que tenían ellos, su trascendencia profana, lo cual Dios se enfade. Porque ya Dios lo tenía determinado. ¿Por qué? Porque sabía que ellos iban a hacer la sesión como la hacen hasta el final ahora, de este último tiempo ya que vivimos. Ya Mashiach vino en el último tiempo. Dice, no pasará esta generación. Pero es que cuando se hace una especificación de la generación, se dice 70 años, a lo más robusto 80. Pero también tenemos otro más que dice hasta los 120. Que para la determinación de los más robustos faltan 7 años. 7 años faltan. Pueden suceder muchas cosas. El Señor está haciendo muchos juicios. Volcanes, terremotos, tsunamis que antes se llamaban maremotos. Porque eran terremotos en el mar y hacía tsunamis. Por eso le llamaban maremotos. Ese cambio no importa, porque el problema es que es lo mismo, el mismo perro con diferente collar, se habla lo mismo. Los antiguos pecaron porque no llevaban la ley. Una cosa que Dios está diciendo, tienen que observar mi programa. No lo estaban observando, señores. Después salta para el que le llama Nuevo Testamento. Esa es otra idea profana porque no es así. Es la continuación que Dios tenía ya planteada de antemano, de hacer un nuevo sacerdocio para destituir el sacerdocio que estaba incomodando a Dios. Ya Dios estaba incómodo, como ha hecho juicio contra distintos pueblos y los ha desaparecido.
como se dice que iban a ir a desaparecerse después. Ahí lo dijo el profeta Machía. No lo quieren oír. Ni ellos ni los cristianos, esos que se dicen cristianos, tampoco lo quieren oír. Dice que se engañaría, si es posible, también a los que son elegidos, a los ungidos, o los elegidos, el pueblo que Dios eligió como pueblo único, porque los demás no aceptan la idolatría y que cogieron las cosas y tergiversaron las cosas después de que los discípulos de Amachía terminaron la prédica de ellos, porque ya nosotros como humanos no somos eternos, pero hay una promesa de ser eterno cuando limpie la tierra, porque el primer hombre Dios no lo iba a destruir, iba a ser eterno, pero se destruyó. Pero hay cosas que no entienden en las Escrituras, porque no le dan fe. La emuná de Israel se ha echado a perder creyendo en que hay Dios, en las cuestiones políticas, engaños de que no debe tener en su mente esas cosas. Deben aclarecerse el camino de Dios para que no nos sorprenda y que velemos y estemos sobrios. Velar es observar las cosas y las cosas como se contradicen. Y como las fueron contradiciendo lo que está establecido por Dios. Cuando Dios dice, vístete tus hermosuras, está diciendo que Israel no está cumpliendo con los mandatos divinos, que nos hace florecer, nos hace estar delante de Él, que las virtudes de gracia vienen a través de la obediencia. Por eso ha habido tanta desavenencia. Y Dios siempre enfadado con Israel, desde el principio que salieron de Egipto. Empezaron a crear el buey ese para la adoración, porque Moisés siempre estaban, el diablo se les metía, porque tiene que ser así, para hacer ver que en Egipto estaban bien, fabricando y qué sé yo, y haciendo para los egipcios. Estaban bien así. Y en esas malas ideas, bajó entonces Moisés, que estaba en la montaña, en la presencia de Dios por el Espíritu Santo. Lanzó las tablas, que eso es evidencia, lanzó las tablas de la ley. Y Dios le dijo, no, hazte las tablas y yo volveré a escribir de nuevo lo que... Eso es sagrado. Está constituyendo ahí que eso no debe ser violado. Amachía lo dijo. No vine a abrogar la ley del Señor, sino a cumplirla, lo que estaba prometido de Él para que yo fuera el que justificara por medio de este mismo sacrificio, todos los sacrificios que se hacían. Es una ordenanza, etcétera, de ritos que Dios iba a transportarlos. Y el hombre de pecado se hace dueño de poder violar los mandamientos de Dios, se hace dueño de eso. Es la traición clara, evidentemente, de todo el cristianismo que ha hecho posteriormente. Por eso es que Amachía dijo, no pasará esta generación. Y el juicio les viene, tanto al hombre de pecado, que es el representante principal, después de la predicación de la apostólica, hicieron y enredaron las escrituras, por eso hay tanto enredo en las escrituras. Pero los siervos de el profeta Amachía dijeron que torcían las palabras
tuercen las palabras de Pablo, las torcían, y las demás escrituras también. Ponen palabras que son oprobiosas, que no son de Dios. Y aún las multiplican peores. Porque si la Biblia dice Dios aborrece a los violentos, a los que hacen violencia, eso es lo que hay que mirar. No que después la Biblia venga a decir posteriormente que el reino de Dios se hace violencia y los violentos lo arrebatan. En la versión de 1960, como les digo. Léanse bien esas dos versiones y hagan comparación. A ver si no es verdad que la cristiandad ha dejado mandamientos de Dios también. Como yo les vengo diciendo. Vamos a leer Isaías 52:1. Si no mal recuerdo. Si no mal recuerdo, para que ustedes vean lo que es la actuación que Amashía, lo que él dijo ya al final del último capítulo de Apocalipsis, de la palabra de Dios, de que hay del que quitare o añadiere a las palabras de la profecía. Cada palabra que Dios ha ordenado es profecía, es dictamen de Dios. Isaías capítulo 52, verso 1. Despierta, despierta. Vístete tu fortaleza, oh Sión. Vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más acontecerá que venga a ti incircunciso ni inmundo. Había muchos incircuncisos y los hay. Personas inmundas. No ahora en este tiempo, de tiempo anterior. Te está diciendo que no se case con hijas de dioses extranjeros. ¿A dónde fue la sabiduría de Salomón? ¿A dónde fue a parar? Mucha sabiduría Dios le dio, pero después dice que le torcieron el corazón, dice la escritura. Se lo doblaron. Cuántas hijas de reyes de eso de cualquier país él tenía como esposa. Y metieron en el templo, metieron en cada casa de esa estaba un ídolo. Hay que recordarse de las escrituras, porque el Señor nos manda a escudriñar, nos mandan a examinar las cosas. Jacob, cuando sale de allá de la casa de los padres de Labán, de los padres de Raquel y Lea, Raquel se llevaba unos ídolos de su papá. Es decir, que son semitas, que no era solamente Abraham semita, no, había muchos semitas allí porque Semera tenía muchas familias. Pero de la misma semita, eso, eran idólatras. Los otros de Can y Jafé, totalmente idólatras. Israel se convierte a decir que hay tres religiones o que hay tres monoteísmos. ¿Qué cosa es una pila de enredos de eso? Cuando no saben perfectamente los gobernantes que no es así. Pero hay que estar en la farándula de la vida. El doblaje. Eso los conlleva a no tener victoria. No es Israel el que tiene la victoria de contra Egipto, y Siria, el Líbano, y Irán y eso, no. Es Dios, porque dijo que iba a estar por el postero tiempo, iba a recoger a Israel. No es Israel que se está recogiendo por su persona, sino por la persona de Dios, que dijo que íbamos a estar así como estamos hoy. Si el Salmo 22 dice que íbamos a comer
Estamos comiendo, caballeros. Amén, gloria a Dios. Abran los ojos. Gloria a Dios. Israelitas, abran los ojos. Cristianos que se dicen cristianos, abran los ojos. Que de Amachía no son ninguno. Y de Dios, por el otro lado que se piensan, tampoco son. Por eso es que está hablando de castigo. Al final del libro, como ellos quisieran ponerlo así, hicieron un corte como 400 años y pico de, ¿Esclavitud? Malaquía Ah, sí, sí, sí. a Machía. Un corte grande, largo hubo ahí. ¿Y qué estaban haciendo los sacerdotes y todas esas cosas? Por algo él dijo hipócritas, porque es un profeta de Dios también. Lo mismo que tildaron también a Eliao. El rey lo buscaba para matarlo. A Jeremías lo metieron en una mazmorra. Creo que a Isaías lo picaron también. ¿Y quién lo hacía? Egipto, ni Roma, ni nada de eso, no, Israel. Cuando mataron a Masías fue por consentimiento de maldad, como dice Pablo, en 2 de Tesalonicenses 2, 9 y 11. Consienten con la mentira, con la maldad, con la iniquidad, porque les pareció. Con eso, claro, que cubren la palabra de Dios. Pero dice, necesario es que vengan los escándalos, pero hay de aquel por el cual vienen. Por eso digo que vosotros sois los hijos, a Masías sois hijos, de los que mataban a los profetas y todas esas cosas. Nos quieren anular todas esas cosas, y todas esas cosas no lo dan. La quieren anular porque son seres muy divinos. Los israelitas son seres muy divinos. Que yo me acuerdo que en las escrituras, que Dios quería quitar a Moisés de Israel. Y que lo iba a desaparecer también, como hizo con Sodoma, Gomorra y todas esas cosas. Pero Moisés dijo, ¿cómo van a decir los demás pueblos que tú sacaste para destruirlos? Entonces les mandó castigo. Y el pueblo siempre se fue enfurecido a su querella, creyendo que estaban bien con Dios. Los sumó para Babilonia. Babilonia. Y han venido pasando tragedias hasta el reino del Imperio Romano, porque dice que el Imperio Romano era más fuerte porque era de hierro. Y no porque fuera de hierro, porque ya está declarado de hierro por causa de lo que iba a ser. Es un reino duro. Y cuando vino general ese, cuando era general Tito, con la tropa por la rebelión que había en Israel, que acabó con la rebelión y destruyó el templo, que lo desbarató hasta el piedra sobre piedra. Hoy en día siguen los blasfemos sin querer entender lo que se estaba diciendo, que Mashiach lo había dicho. Ahí, como lo hemos leído en esa lectura ahí de Ah, eh, San Marcos. San Marcos 13, que no iba a dejar piedra sobre piedra. Que es muy diferente cuando él habló en, Timoteo. en San Juan 2, 19 al 22. Vamos a leerlo. San Juan. San Juan, capítulo 2, 19 al 22. Ajá. Dice así. La escritura. Respondió a Mashiach el Mesías y díjoles, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los Vuélveme a judíos. leer eso que está mal leído, por favor. Respondió a Mashiach y díjoles, destruid este templo y en 3 días, Destruir, no. destruid Ajá. este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás.
mas él hablaba del templo de su cuerpo. Eso lo dice la lectura ahora, porque sabemos que fue así. Dice, por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra que Mashiach, el Mesías, había dicho. Claro está, porque el Mesías, o sea, Dios no tiene fuerza, no tiene poder. Para que se muera una persona y lo resucite, no, Dios no tiene poder. Porque eso es lo que se está presentando siempre el enemigo. Porque no lo dice, pero eso es lo que se ve. Porque piensa que si que la tumba de Masías está allá ¿cómo se llama ese lugar de alto por allá? Que se me van los nombres. ¿En el Golán? ¿En el Golán? ¿Qué, Golán? ¿Donde vivía él? Ah, en Nazaret. En Nazaret, que está enterrado allá y los hijos de él. Siempre están blasfemando de las cosas de Dios, vituperiando lo que no deben hacer, porque todavía están en tinieblas, no están velando nada con la palabra de Dios. Pero que Dios es el que vela por su palabra, porque Él también prometió darle la tierra a Israel y los volvería otra vez, aunque lo tendría metido por muchas naciones por ahí. Se podrán quedar ahora voluntariamente, pero ya hizo el retorno ya. Y todo lo que se dijo allí se está cumpliendo, y todo lo que se dijo de Machías se está cumpliendo también. Vamos a leer el Salmo 16, verso 10. Dice así la escritura en el Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, en hebreo se dice Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Puede Dios resucitar muertos? No dice allí Él mismo en el libro de Éxodo. De Éxodo no, me equivoqué. Deuteronomio 32, 39. Yo soy Dios y a mi lado no habitan dioses, como dije yo anteriormente. ¿Dónde están esos dioses que están inventados la gente si en el cielo nada más que hay un solo Dios? Si no habitan dioses al lado de él. Deja entonces que critiquen a Israel y que nos maten. Al fin matan al pueblo y no tienen más nada que hacer. Ya Dios los tiene en reserva. A todos esos asesinos y a todo el que quiere cogerse a Israel. Porque los filisteos toda la vida han querido cogerse a Israel. Y como sutilmente el diablo es muy sutil, ya lo está queriendo hacer por medio del nombramiento nuevo de filisteos, llamarse palestinos. Fajados ahí porque sí, porque nacieron aquí. Señores, nacieron equivocadamente. Este pueblo lo constituyó Dios para Israel, no para los filisteos palestinos. Si algún palestino de estos que se convierta a la palabra de Dios, no al judaísmo ni al cristianismo, sino a la palabra de Dios. Porque Dios, como dije, está enfadado por no construirse bien en no construir bien la emuná en sus mentes, en sus corazones. Y la profecía hablaba así, que Dios no iba a dejar a Mashiach muerto. Entonces, esas cosas sucedieron y empiezan la chismosería, la habladuría, a la adversidad a Dios, diciendo no, que por aquí, que su mamá o su mujer o sus hijos que están en tal lugar. No tienen evidencia de eso porque hablan al aire, formulando mentiras, cuando él vino también formulaba muchas mentiras para acusarlo. Porque el mismo Israel odia a Dios. Por eso mismo. Porque no analiza, no razona. ¿Qué le vamos a hacer? Constituirnos con Dios verdadero y dar la vida como hizo Machía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver a la postre cómo nos vamos a tocar delante de Dios. ¿Eso es así? Pues entonces cree en la profecía.
cree que a Mashiach era Mashiach de verdad, pues estaba dicho ahí que iba a resucitar. Si creemos que a Eliao se lo llevó Dios, ¿por qué no vamos a creer que Mashiach resucitó? Si dice ahí, como estoy diciendo, en Deuteronomio 32, 39, que está diciendo que él hace vivir, hace morir, el cura, ayer y el cura. Por eso es que yo digo en otros versos anteriormente, en otras conversaciones, he dicho que la sangre no fue a Mashiach quien la derramó, que fue Dios quien la derramó, porque lo tenía constituido para eso. A Iscariote, al Judas Iscariote lo tenía constituido para que vendiera a Mashiach. El programa de Dios es así. Y punto. Agárrate de la salvación. Agarrémonos de la salvación. No los que están asignados para un propósito extraño. Como esas personas que dicen de la ley, que viene ya con homosexual, ya Dios lo mandó así, que eso, que sé yo, que sé cuándo, pasándole la mano. No, señor. Cuando una persona es así es porque se ha constituido mal. Cuando una persona es lesbiana porque se ha constituido mal. Cuando se echan con un perro, tanto hombre como mujer, o con cualquier animal, es porque está lo que lo dice ahí, lo dice el libro, lo dice la palabra de Dios. Antiguo, y como le dicen, Antiguo y Nuevo Testamento. Quiere decir eso, que no hay cambio, que no hay ninguno antiguo. En la palabra de Dios siempre ahí. Sodoma y Gomorra y todo eso parece que quedaron por causa de hacer atrocidades de esas, vivir en la carne. Como dijo a Mashiach, nosotros no vivimos en la carne. Nosotros somos de la circuncisión. Somos de la circuncisión porque es palabra de Dios para que no vivamos conforme a la carne. ¿Qué ha hecho Israel? Vivir conforme a la carne. No conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué estamos haciendo? Haciendo los que resuciten de esa muerte. ¿Por qué? Porque el que no cumple la ley no les ha amanecido. Gloria a Dios. Voy a leer ahora. El llamado Apocalipsis 1, verso 27. 21, verso 27. Exacto, hijo Con mío. respecto a la Con Isaías. respecto a Isaías 52:1. Vístete, Israel, los vestidos de tu hermosura. ¿Y cuáles son los vestidos de hermosura? De sacerdocio. Nada. No se equivoquen. Es la palabra santa de Dios, sus mandamientos, que había que cumplir lo que no lo cumplían. Siempre tenían una falta de algo que no lo cumplían. ¿Por qué motivo? No, que Pedro y los apóstoles, el primer concilio, dijeron que no había leyes que no había que cumplir. Sí, hay leyes que no se pudieron cumplir por causa leyes del territorio de Israel, que siempre los filisteos, los presos palestinos, siempre estaban llevándose los ganados, las cosechas y todas esas cosas de Israel desde los tiempos de Abraham. No se hagan los suecos más y entiendan las escrituras. Y no tienen que dar tantas concesiones a nadie que no esté en provecho con Israel, de acuerdo con Israel, no Israel de acuerdo con ellos. Cuando hagan acuerdos, porque acuerden con Israel, no al revés. Pero ¿cómo están al revés? Y del revés, dijo Ezequiel, el profeta, se convertirá aquel cuyo, ¿cuál es el derecho? Dios no le entregó derecho a ningún otro pueblo sino a Israel. Y de que por Israel tienen que orar para que puedan tener virtud de bien esos otros pueblos. Y no echarse más para atrás porque van de mal en peor. Ese buitre que está gobernando los Estados Unidos tiene que desaparecer. Porque está empobreciendo más. Aunque todos son culpables por el asunto religioso, todos son culpables. Pero por el asunto moral y por el asunto
de tener una buena actuación con los demás. Dice la Escritura, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Mm. Si usted trata bien para resolver y para hacer crecer su país y no para contaminarlo con un partido totalitario como el de Fidel Castro, el de Venezuela, Nicaragua, ese socialismo que viene como un majá metiéndose para sembrar un comunismo, más hambre todavía que aquellos gobernantes que están tratando mal a sus mismos pueblos. Pero hay muchos gobernantes que tratan bien a su pueblo, que no son opresores, que hablan con justicia. Que el Señor tenga misericordia. Léeme ahí ahora El Apocalipsis. Apocalipsis 21, 27. Ujú. No entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ajá. ¿Usted cree que que el Señor va a tener escrito? El Señor va a tener escrito en el libro que tiene constituido para juzgar a la tierra. Allí va a juzgar a la tierra, Ujú. porque Dios lo tiene preparado como juez. El juez tiene su verdugo preparado. Vaya, allí es su Gloria a verdugo. Dios. Como fue su salvador, es su verdugo posteriormente. Está esperando un Machías hoy que le va a salvar. Si tú no cumpliste, te van a dar juicio. Solamente a los que estemos comprendiendo la palabra de Dios y se aten a su ley, como está dicho por Isaías, hasta la ley sella el testimonio. Ahora, cuando yo mandé a leer, perdón, Dios lo mandó como Salvador para salvar a la gente, porque no es el Machí que lo salva, es Dios, pero Él lo manda para dar su ley, su justicia. Así que a través de Él, Dios nos manda la salvación. Pero la gente lo cogen como principio. Hay mucha maldad del diablo que disfraza mucho las palabras de Dios. Pero también viene como verdugo, también ya, cuando la segunda vez que te lo piden, como el buey va a comer hierba, digo, el león como el buey, y todo eso. Sí, pero eso es ya cuando, después que pase el juicio, no antes, después que pase el juicio, y que Dios restablezca como el águila a las personas, Amén, gloria a Dios. que se renovándolas de día en día, de milenio en milenio. Vaya, para que sepan bien claras las cosas de Dios. Viste tu vestidura. Ese verso, como yo he estudiado la escritura, como otros las han estudiado también bien, pues pusieron ahí un verso, La concordancia. una concordancia, un reverso ahí, que lleva precisamente para destrucción de los evangelísticos, de los evangélicos, de todas las evangelios esos que están predicando. Hay un versito ahí que lleva a Isaías, como me llevó a mí, a Isaías 52, 2:1. 1. Y las vestiduras de Dios, ¿cuáles son? Ah, que tú uses talí, que tú uses mesuzá. Sí, pero en el corazón meteré mis leyes en el corazón. Esa gente que se dicen, esos testigos de Jehová que se dicen que es el Israel moderno de Dios, sin su ley, sin observar a Levíticos 11, la palabra de Dios. Así sea mi madre, mi padre, mi hermana, mi suegra, mi nuera, mi qué sé yo, que estén en otras ordenanzas de esas, y están equivocados. Una anécdota mía les voy a decir. Mi madre estaba equivocada porque ella hacía un potaje y le metía tocino dentro del potaje. Cualquier cosa que era para una morcilla o algo que es de sangre. Pero como si yo leo Taná, yo leo Torah y digo, esto está prohibido por el Señor.
mira, mira, mi hijo, no, yo le quité, mira, mi hijo, no, puedes venir y puedes almorzar en mi casa, que yo le quité la, Esto sí, no. le quité el tocino, le quité la carne que tenía. Dice, entonces, ay, vieja, pero con el amor mío, ¿no? Ay, vieja, ella lo hace por amor, claro está, por amor se hacen muchas cosas, pero por amor se está matando también. Ay, vieja, tú le quitas la carne, pero, la contaminación está ahí, La sustancia del la proceso sustancia de ese elementos está en el están ahí, potaje. viejita mía. Yo, mientras yo no conocía la Torá, yo podía comer cualquier cosa, comía, porque no sabía, pero cuando llega el conocimiento de la Torá hay que parar, Amén. hay que parar. Eso es lo que yo siempre he dicho. No me diga lo de antes, dímelo de ahora, que hasta en las películas se ven. Películas que me gustan, de pistoleros que me gusta verla mucho, de ese viejo oeste, de Trinity, Pence, el doctor Way, ahí sin ese, dice, no me diga lo que yo era antes, un cherry que antes era un traya, y después ya cuando coge el cherry está enmendado a la justicia, a guardar la ley de su país. La de Dios es otra cosa, es una ley superior, Amén. y esa es la principal. Gloria a Dios. Y esos que están diciendo de ley y le pasando la mano a eso, como he dicho anteriormente, a los viciosos, a los vicios. Ahí la Biblia dice vicios, que incluso Israel tiene vicios. Fuma, es un vicio, eso no es, eso no es, no es una necesidad. Cuando yo tenía ignorancia, yo fumaba. También, tenía ignorancia. Dije, pero, cuando ya yo empecé a conocer Torah, yo dije, es decir, a conocer la palabra de Dios. Yo no la conocía por Torah, yo la conocía por la Biblia, el Taná. Yo no conocía el Taná, pues, pero hay palabras que la he ido comprendiendo, pero es Biblia igual, Biblia. Y lo mismo el Taná, que eso, habla mentira, porque lo dice un siervo de Dios. Están torcidas, y es verdad, porque el hombre que las escribe hace torcedura. Los judíos que escriben hacen torcedura, y los cristianos que escriben eso, que se dicen sabios, hacen torceduras también. Torcen los manifiestos del Señor. Por eso es que yo veo que aunque estén así, hay quien ha escrito bien. Y eso es la mano de Dios. Ahí ese puntico de letra chiquitica te está diciendo, oye, vete allá, mira aquí, yo dije, ni cosa inmunda, ni incircunciso, Mm. no entrarán. Entonces, ¿qué significa eso? Futuro. Futuro. No significaba presente, aunque presente significa que debemos estar así, preparados, velando. Pero ¿cómo te va a dejar de hacer lo que Dios ordenó? Todo lo que sale de mi boca tiene que cumplir el propósito. Aquel para cuando yo lo he enviado, y que Dios lo bendiga y que puedan comprender Amén. estas conversaciones, que es para salvación de verdad, Gloria a Dios. porque están predicando mal la palabra de Dios. Y el Señor, como ya dije anteriormente, como nombró a Pablo para eso, nosotros creemos que estamos nombrados también. Amén. No lo dice, lo estamos diciendo ya, porque estamos diciendo a través de aquello que se procesó allí, diciendo bien las cosas. Hablamos a veces un poco mal en alguna frase porque no tenemos esa cultura, como tienen, desgraciadamente, los que tienen mucha cultura y la están echando a perder, blasfemando y escribiendo Biblia en tiempo, haciéndolas peor. ¿Qué cosa es eso? Que eso lo he leído yo ahí en la de 1960. Las lecturas esas dicen de una manera y en la de 1909 dice de otra. Dice, pero yo entonces ¿qué potaje es este? ¿Qué relajo es este? Con adulterio como el potaje que me presentaba mi madre. ¿Cuántos judíos no habían que eran equivocados? Isaías lo dice. Y se quedaban, muchos que se quedaron en el desierto
y no tenían otra cosa y comían ratón, cosas inmundas. En la joya había cosas En las inmundas. joyas habían cosas inmundas, su potaje. Caldo de cosas inmundas. Así que yo le di a entender esas cosas. Claro, que hace años mi mamá falleció, pero yo le dije a mi madre, eso no está bien. Que tú saques esos elementos del potaje pensando que está haciendo bien, mami. Con mucho cariño que ella ese que trataba, nos trataba. Pero yo en eso no podía violar la palabra de Dios. Pues yo no voy a dejar ¿eh? un consejo de mi Padre Celestial o de mi madre de algo que sea correctamente. Mm. Está primero que cualquier idea que yo pueda creer. Porque Dios me tiene puesto a mí, tiene puesto el padre de Noé en la Torá. No tiene- Obediencia a los padres. Todo lo demás es después. Pero primeramente a Dios, pues al Padre que tienes literal. Si está en camino de Dios, si no, no. También hay que hacer análisis, porque la salvación es individual. Pero si usted desobedece a su padre o a su madre siendo correcto, está mal, usted está mal situado. Que Dios los bendiga y puedan entender esta clemencia de Dios que les Amén. estamos brindando. Vamos a tener ahora la oración para todos los que quieren ser participantes con la verdad y la justicia y puedan entrar en ella como entró, como lo que el dicho de Amashia dice, tengo otras ovejas que me conviene traer a redil. No es que va a haber un redil de cristianos y un redil de judíos, ni nada de eso. El redil de Dios es uno solo. Y a él vienen porque está bien dicho y Pablo lo ha dicho. Son injertados en la oliva. Este es Israel. Está señalado como oliva, está señalado como higuera, como todo. Como vid, todos estos frutos están representando a Israel. Señor los bendiga. Vamos a, como dije el Salmo 16:10, que ahí está, es profecía. Y que la gente están diciendo, no, porque él está en la tumba, no, porque él, que si yo, tuvo hijos, todas esas cosas, todas esas blasfemas. Porque esas blasfemas no están constituidas con lo que dice la profecía, con lo que tiene constituido Dios, que lo iba a levantar. Y Pablo dijo en el capítulo 4 de Romanos, del verso 21 hasta el 25, está dando un detalle sobre que Dios lo levantó para beneficio nuestro, de Israel, de judío, de chino, ruso, japonés, del idioma en que esté para todo tipo de nación y lengua. Esa es la palabra de Dios así, sin acepción, sin acepción. Todos somos naturales de Dios. Dios escoge a uno para representar su palabra, pero quería quitarlo, pero oyó a voz de Moisés. Que Masías dijo, si ustedes oyeran a Moisés, creerían en mí, porque de mí había escrito él. Y en los salmos, y en todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la ceguera? ¿Qué pasa? ¿Quién es ciego como mi siervo? El que ve y no advierte. Ah, yo voy a ser igual, no. Solo vaya, yo advierto. Vamos a tener entonces lo que dice la bendición. Dios lo resucitó. Amén. Gloria a Dios. Ahí se dice claro. Aleluya, gloria a No, Dios. él no resucitó. Dios lo resucitó. Léase bien Romanos 4 del 21 a eso, y que nos otorga también ahí la circuncisión. Así que ya ustedes saben, lean bien claro.
Cuando ustedes lo hacen partícipe de una cosa como en Abraham, de seguir los pasos de Abraham, de la fe de Abraham, no te está diciendo, le está diciendo a los incircuncisos también que tienen que dar los pasos de Abraham, para estar en la fe de Abraham. No solamente a los que estaban en la circuncisión, sino a aquellos que no estaban en la circuncisión. Esas son palabras que yo después habrá que definirlas con una verdadera razón. ¿Por qué? Porque la palabra de la circuncisión fue dada en Abraham, que era gentil, era semita, pero es que el semita era un hijo de Noé. Canaán era un hijo de Noé. Can Chao. era un hijo de Noé. Es la fe. Y Jafé, un hijo de Noé. Que de los hijos de Can, de Sem, una familia escogió el camino en la antigüedad, cuando antes del diluvio, había una línea también de una familia, descendiente, 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 hasta llegar a Noé. Y esos descendientes, ¿qué sucedió? Que se echaron a perder. Igual que ahora, que todos los descendientes de, de Israel están en babia en cuanto a la religión, porque yo creo que hay gente que no conoce ni, porque no son practicantes, pero tampoco conocen la ley de su Dios. Por eso es que hay tanta maldad. Bueno, la bendición. Yevarejeja Adonai Beismereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beaseleja Shalom. Bendígate Dios y te guarde, ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. En nombre de Mashiach. Amén.